Muy bien, ahora sí podemos empezar. Bueno, algunos conocimientos que ustedes tienen ya definitivamente. Vamos a tratar de recordar algunos puntos, ¿ya? Cuando hablamos de diabetes, seguramente todos recordamos que el problema es una alteración del control de la glucosa. Es importante saber que la glucosa es una constante biológica que tiene que ser mantenida dentro de un rango estrecho, ¿no? Es necesario para la función celular, ¿no? De tal manera que existe un balance de la glucosa, mientras hay un ingreso, debe haber un sistema que de alguna manera regule y mantenga los niveles de glucosa dentro de un rango bastante estrecho. Entonces la regulación parte que es un mecanismo biostático necesario, ¿no?, para el mantenimiento de la función de las células, ¿no? Intervienen principalmente dos hormonas, aunque participan otras adicionales de manera secundaria, ¿no? Entonces la glicemia debe ser mantenida dentro de un rango bastante estrecho, ¿no?, considerado entre 80 y 120 miligramos por decilitro, ¿no? Recuerden ustedes que siendo una constante fisiológica es necesaria para el funcionamiento celular. Hay algunas estructuras como el cerebro que necesita de una concentración de glucosa porque no tienen ningún tipo de reserva. Entonces, para que la glicemia se permanezca constante, hay un mecanismo de regulación de la glucosa sanguínea. Este mecanismo está en relación con la intervención de dos hormonas fundamentalmente, la insulina y el glutao. Estas dos hormonas actúan de manera simultánea. El metabolismo energético existe en lo que se llaman los órganos blancos. Los órganos blancos, en relación con el metabolismo de la glucosa y la acción de la insulina, hay que recordar la acción del hígado, la acción del tejido adiposo y del músculo. El cerebro lo ponemos acá como un partícipe, pero es necesario saber que el cerebro no tiene reserva de glucosa y de tal manera que requiere una provisión constante para cumplir sus funciones. Pero los organismos o los órganos que intervienen en la regulación básicamente son el hígado, el tejido adiposo y el músculo. El ser humano está expuesto frente a dos situaciones, una situación de abundancia de glucosa y la otra en situaciones en las cuales el paciente no ingiere alimentos y está expuesto a situaciones de una baja de la glucosa. Entonces, entre estas dos situaciones debe haber un mecanismo de regulación, ¿no? En el periodo de abundancia, relacionado con ingesta de la comida rica en lípidos, o en glúcidos, perdón, ¿no es cierto?, va a ocasionar un pico de alza de la glucosa. Esto va a determinar un estímulo de las células beta para la liberación de la insulina en la sangre, ¿no? Una vez que se libera la insulina en la sangre, va a actuar sobre los órganos blancos fundamentales que hemos mencionado, que es el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Por otro lado, cuando la persona se encuentra en el periodo interprandial, o sea, libre de alimentos, ¿no?, la glucosa obviamente va a tener una tendencia a descender. Y para mantener los niveles normales es necesario entonces que se produzca una liberación de la glucosa de los órganos de reserva, de tal manera que en el ayuno, ¿no?, que va a conllevar una hipoglicemia, va a producir la estimulación de las células alfa del glucagón, ¿no?, y de esa manera se va a producir una liberación, ¿no?, del glucagón al plasma sanguíneo para poder regular la glucosa, ¿no?, sacando de los órganos de reserva, ¿no? Entonces, la función combinada de la insulina como el glucagón determinan una constancia de la glucosa, ¿no?, durante todo el periodo, ¿no?, de vida del paciente. ¿Qué ocurre cuando hablamos de la regulación de la glucosa y la acción del músculo, ¿no? La insulina va a promover la captación de la glucosa por parte del músculo a través de su fijación al transportador de glucosa T4, ¿no? Esta glucosa va a ingresar al músculo y en el músculo parte de ella va a sufrir un mecanismo de glicólisis para producir la
síntesis y la generación de ATPs para la síntesis de proteínas del músculo. El otro pequeño excedente del músculo va a transformarse en un depósito que es el glicógeno, a través de un proceso que se llama gliconeogénesis, ¿no? Entonces, esta capacidad de almacenamiento del músculo es bastante pequeña en relación con la capacidad de almacenamiento que tiene el hígado. Pero de todas maneras, son órganos de reserva, ¿no?, para proveer glucosa durante los periodos intraprandiales. Entonces, después de una comida, el excedente de glucosa, que va a formar parte del esquema de las células hepáticas y también las células musculares, ¿no? La insulina estimula, por un lado, estimula la glicolisis muscular para la generación de ATPs y para la función del músculo. El excedente va a ser transformado entonces en glucógeno, que es el glucógeno muscular, ¿no? Por otro lado, en el tejido adiposo, tan pronto se genere la liberación de insulina, esto va a producir un descenso de la liberación de ácidos grasos. Esto es importante porque una de las complicaciones agudas que seguramente ustedes han escuchado, que la cetoacidosis, precisamente se debe a que cuando hay una cantidad muy baja de insulina, la liberación de ácidos grasos es bastante importante, ¿no? Entonces, en el tejido graso, lo que hace la insulina es una reducción significativa en la liberación de ácidos grasos. Pero por otro lado, también estimula la captación de la glucosa, ¿cierto? Debido a que hay una elevación de los receptores, para que también el exceso se transforme en grasa y se almacene de esta manera en el tejido adiposo. Una de las hormonas que participan precisamente en la regulación, hemos mencionado que es la insulina. Es bueno recordar que la insulina, ¿no?, es una hormona polipeptídica producida por las células beta de los islotes de Langerhans, ¿no? La insulina es una hormona que coordina, ¿no?, la captación, ¿cierto?, de la glucosa por los órganos blancos. Recuerden ustedes también que la insulina se produce en las células beta bajo la forma de proinsulina, o sea, es una insulina todavía inactiva. Esta insulina inactiva, para liberarse, tiene que fragmentarse, porque la proinsulina está conformada por 4 cadenas unidas por un ligador que se llama el péptido C, ¿no? Entonces, para que se libere la insulina, proinsulina, y se transforme en insulina, debe ser liberada, ¿no?, mediante la separación de péptido C. Entonces, la insulina es una hormona polipeptídica, ¿no?, formada por una serie de aminoácidos, ¿no?, tiene 2 cadenas, ¿no?, es una hormona que tiene una característica de ser hidrofílica, y la función fundamental de la insulina es una hormona de tipo anabólica, ¿no?, es decir, que promueve, se llama, un metabolismo positivo, ¿no? Entonces, la insulina, para que actúe, es necesario que interactúe con los llamados receptores. Estos receptores se encuentran en diversos órganos, fundamentalmente en el hígado, en el tejido adiposo y en el tejido muscular, ¿no? Este receptor es un receptor transmembrana, que es una glicoproteína, ¿cierto?, que es un transportador que es parte de la familia del factor de crecimiento, ¿no es cierto?, y tiene 4 subunidades, 2 subunidades llamadas alfa, que están en la parte superficial de la célula, ¿no?, y 2 unidades beta, que prácticamente atraviesan la membrana del esquema de la célula, ¿no?, y promueven entonces la introducción de la glucosa dentro del esquema de la célula. Y dentro de la célula se va a producir a su vez una serie de otras reacciones, ¿no?, fosforilización de una serie de proteínas para finalmente actuar y producir la activación, ¿no?, de la célula, o para ser utilizada adecuadamente por las células. Cuando nosotros observamos la forma como se libera la insulina, vemos que la insulina se libera de manera dual, ¿ya? Tiene una liberación que forma un pico rápido inicialmente durante los primeros 10 minutos, y después tiene una liberación lenta, ¿no? Parece que en la diabetes ocurre una disfunción precisamente de la célula beta.
Esta liberación rápida en el primer momento está en relación con la liberación de insulina preformada, mientras que la liberación lenta, ¿cierto?, está en relación con la síntesis de nueva insulina, de tal manera que esta va a promover que los niveles de glucosa que han sido elevados por la ingesta de alimentos vayan descendiendo progresiva y paulatinamente, ¿no? Esta misma curva se puede superponer también a los niveles de glucosa después de que el paciente ha ingerido alimentos. Igualmente, cuando el paciente ingiere alimentos, existe un pico rápido de elevación de la glucosa, que coincide precisamente con la liberación de la insulina preformada. Y posteriormente, ¿no es cierto?, la glucosa va a mantenerse también con cierta tendencia a subir, pero en ese momento, ¿no?, la célula beta comienza a fabricar, a producir insulina y evitar lo que llama la elevación por encima de los niveles que uno corresponde o que corresponde y que es necesario para el mantenimiento de la función celular. Un resumen de la acción de la insulina podemos tener acá en este gráfico. Tiene un efecto, hay que pensar o hay que aceptar que la insulina es una insulina de tipo anabólica, de tal manera que la carencia de insulina o la disminución de la acción va a tener un efecto catabólico. Así, la insulina en el tejido adiposo va a producir un aumento de la utilización de la glucosa, por supuesto, va a producir una lipogénesis, ¿no es cierto?, debido a una actividad de la lipasa lipoproteica, y en consecuencia va a inhibir la lipólisis. En el músculo tiene también la misma función, ¿no?, de ser una hormona anabólica, de tal manera que va a producir la síntesis proteica, estimular la síntesis proteica, y por otro lado, la acumulación del pequeño exceso que ingresa, ¿no?, bajo la forma de glucógeno muscular, y también inhibiendo la proteólisis, inhibe la proteólisis. En el hígado, igualmente, la utilización de la glucosa se va a utilizar para la síntesis de glucógeno, que es el depósito más importante de glucosa, ¿no es cierto? Y por otro lado, va a inhibir la proteólisis, ¿no? La gluconeogénesis también es inhibida, ¿cierto?, y también la secreción de lipoproteínas. También la insulina tiene efectos en el endotelio. Se ha observado que el endotelio va a producir un aumento de una disminución de la agregación plaquetaria y una vasodilatación. Por otro lado, se ha observado también otros efectos, ¿no es cierto?, como aumenta el crecimiento, interviene en el crecimiento, en la retención de sodio, en la excreción de ácido úrico, en la activación del sistema nervioso simpático, interviene también en la termogénesis inducida por los alimentos y en la hiperpolarización de las membranas, ¿cierto?, conservándose inclusive prolongación del QT en el electrocardiograma. También interviene en la síntesis de hormonas sexuales, ¿no? Entonces, la acción de la insulina es una acción de tipo anabólica que facilita entonces la síntesis, de tal manera que su carencia va a producir los fenómenos inversos. La otra hormona que participa en la regulación es el glucagón, ¿no es cierto? Es un producto producido por las células alfa pancreáticas, que conjuntamente con la adrenalina son las hormonas principales en la regulación, debido a que el glucagón tiene una acción antagónica a la insulina, ¿no? También es una hormona polipeptídica que está formada por 29 aminoácidos, ¿no? Actúa tratando de mantener los niveles de glucosa dentro de un rango estrecho, ¿no? Esto lo hace mediante la glucogenólisis y la gluconeogénesis, ¿no?, tratando entonces de sacar la glucosa de las reservas al plasma para mantener los niveles estables de glucosa. Cuando ya entramos a la diabetes mellitus, tenemos que aceptar que la diabetes mellitus es un conjunto de enfermedades, ¿no? Lógicamente, la característica fundamental es la elevación de la glucosa, o sea, la hiperglicemia, ¿no? Esta hiperglicemia es resultante de una serie de defectos, entre ellos defectos en la secreción de la insulina o en la acción de ella o inclusive de ambos mecanismos. La diabetes mellitus, de esta manera, debe ser considerado como una alteración muy frecuente, ¿no?,
representa un problema de salud mundial, como les he mencionado, constituye prácticamente la epidemia del siglo XXI, ¿no? Entonces, la incidencia de diabetes sube cada vez más, ¿no? Tanto de diabetes tipo 2 como de la diabetes tipo 1, ¿no? Afecta a un gran número de personas, ¿no es cierto? El aumento de la prevalencia, especialmente en la diabetes de tipo 2, es un aumento de tipo explosivo, ¿ya? Entre la diabetes tipo 1 también hay un incremento, ¿no es cierto? También es importante la diabetes porque no solamente es un problema de trastorno metabólico, sino que también la hiperglicemia va a contribuir al desarrollo de una serie de complicaciones, ¿no? a diverso nivel del organismo. Va a producir complicaciones macrovasculares, complicaciones microvasculares y neuropáticas, ¿no? De esa manera es una de las causas de mortalidad bastante frecuentes en todos los países y con más intensidad seguramente en los países en vías de desarrollo. Esta es la proyección que tenemos. Hemos mencionado que la diabetes tiene una tasa de crecimiento, de tal manera que para el 2025 se estima que habrá aproximadamente 280 millones de diabéticos, especialmente diabéticos tipo 2. ¿No? Una clasificación de la diabetes para poder, como se llama, describir las diversas modalidades, ¿no? Podemos considerar la diabetes de tipo 1, ¿no? Llamada también insulino dependiente, la diabetes tipo 2, ¿no? La insulino no insulino dependiente, y hay otros tipos específicos de diabetes mellitus, ¿no? Relacionadas con la intervención de diversos factores, ¿no? Que vamos a ver, entre ellos otros factores hormonales, como por ejemplo en el Cushing, en el hipertiroidismo, en el aumento de producción de la hormona de crecimiento, etc. Y también un tipo de diabetes llamada diabetes gestacional. En relación a estos dos tipos de diabetes podemos hacer alguna diferencia, ¿no? Recuerden ustedes que la diabetes tipo 1 es una diabetes en la cual no hay producción endógena de insulina, de tal manera que el paciente es dependiente de insulina, ¿no? Y estadísticamente se da con mayor frecuencia en niños y en jóvenes, pero por supuesto no hay que descuidar porque estos pacientes pueden también, o este tipo de diabetes también puede afectar a pacientes mayores. En este caso, los organismos o los mecanismos que existen o que están generando este tipo de diabetes van a producir una disminución de la producción de insulina a nivel del páncreas, por diversos mecanismos que vamos a ver más adelante, ¿no? En consecuencia, estos pacientes para tener controlado su cuadro diabético requieren de la aplicación diaria de diabetes, obviamente exógeno, ¿no? También este tipo de diabetes se denomina diabetes inestable, debido a que la carencia de insulina es bastante marcada y con frecuencia producen cuadros muy severos, ¿no? De descompensación rápida, siendo el cuadro más importante de descompensación aguda de ellos es la cetoacidosis diabética. Al lado de la diabetes tipo 1 tenemos la diabetes tipo 2, que generalmente se presenta en personas mayores a partir de los 40 años, ¿no? El comienzo es lento, ¿no? En este caso se observa que el páncreas preserva de alguna manera la secreción de insulina, aunque ligeramente por debajo de lo normal, o no proporcional a las exigencias del organismo, ¿no? Y se observa en estos casos también una dificultad de la acción periférica de la insulina. Hay una alteración de los receptores a nivel periférico. Entonces, en estos casos, hay que considerar que esta diabetes tipo 2 no se fabrica una cantidad suficiente de insulina, ¿no? Aunque está presente la insulina, pero no se produce proporcionalmente a las necesidades. Y muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos precisamente van a producir estimulación de las células beta para la producción de insulina, lo que no podemos hacer con el diabético tipo 1, en la cual la célula beta carece de esta capacidad de síntesis de mayor cantidad de insulina, ¿no? Los otros tipos de diabetes que habíamos mencionado pueden estar relacionados a estos diversos factores. Pueden haber efectos genéticos de la función de la célula beta, ¿no es cierto? Los otros efectos genéticos
la acción de la insulina, es decir, se producen insulinas con efectos alterados, con alguna modificación en la estructura de la insulina que no actúa, no funciona adecuadamente. También podemos encontrar en diversas enfermedades del páncreas exócrino, una pancreatitis crónica avanzada, el paciente puede tener diabetes, ¿cierto? En los pacientes que son sometidos a cirugías extensas del páncreas, por supuesto, también pueden tener diabetes. Muchas endocrinopatías, como les dije, en la enfermedad de Cushing, ¿cierto? En el hipertiroidismo, en la acromegalia, estos pacientes pueden tener curvas de tolerancia a la glucosa de tipo diabetógeno, ¿no? También hay fármacos y agentes químicos, infecciones, ¿no es cierto?, como la parotiditis, ¿no es cierto?, que puede producir compromiso bastante severo del páncreas y conducir a este tipo de diabetes tipo. Otras formas de diabetes relacionadas con mecanismos inmunológicos, se ha visto una respuesta o presencia de anticuerpos frente a la insulina, anticuerpos frente a las células beta, ¿no? Y también hay unos síndromes genéticos asociados a elevación de la glucosa, ¿no? Entonces hay un espectro bastante amplio en esta presentación de la diabetes. Dentro del estudio fisiológico que podemos hacer del paciente diabético, ya hemos mencionado que es necesario que la insulina, para que actúe, es necesario que actúe sobre los receptores celulares, ¿no? Dentro de los receptores, ¿no es cierto?, tenemos dos subunidades, ya lo mencionamos, la subunidad alfa, que es la superficie de la célula, y la subunidad beta, que está prácticamente atravesando. Esto va a originar una serie de mecanismos de fosforilización de una serie de proteínas, entre ellos la actividad de la tirosinasa, y de esa manera va a promover una serie de otras reacciones internas para cumplir con su función. Por un lado, la función de síntesis proteica, y por otro lado, para el depósito bajo la forma de gemas de glucógeno. Con frecuencia hemos escuchado que la diabetes tipo 2 existe lo que se llama la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina, inclusive, es una especie de marca que sirve como sustento, como un factor de riesgo cardiovascular, ¿no?, y que se encuentra involucrado en el llamado síndrome metabólico, que vamos a ver más adelante, ¿no? Esta resistencia a la insulina tiene una prevalencia bastante alta, casi del 92% en los pacientes con diabetes de tipo 2, ¿no? También la resistencia a la insulina se ha visto que tiene una disposición genética y también, por supuesto, una participación ambiental, ¿cierto?, relacionada con la obesidad. También se ha observado que hay una respuesta disminuida a los efectos de la regulación de la insulina, ¿no? El efecto principal de las diabetes de los pacientes con diabetes tipo 2, ¿no es cierto?, es precisamente la disminución de la actividad de los receptores periféricos. Hay una disminución de la actividad de los receptores periféricos. En consecuencia, para que el organismo de alguna manera procure conseguir introducir la glucosa dentro de la célula, tiene que haber una hiperfunción de la célula beta. Este es el síndrome metabólico relacionado con la resistencia a la insulina, ¿no es cierto? Hay una serie de elementos que están configurando la resistencia a la insulina, entre ellos el aumento de los lípidos y del colesterol, triglicéridos y colesterol. Hay una tendencia al aumento de la glucosa, ¿no es cierto? Hay una hiperinsulinemia en el síndrome metabólico, ¿no? Hay incremento de la presión arterial, ¿no? Y hay una distribución androide de la grasa corporal, ¿no? Todos estos elementos están considerados dentro del síndrome metabólico. Entonces, el síndrome metabólico, uno de los constituyentes es precisamente el aumento de la resistencia a la insulina. Entonces, ¿cómo se produce o cómo se ejecuta esta resistencia a la insulina? Esta resistencia a la insulina tiene efectos precisamente, primeramente en el páncreas, debido a que hay una disminución de la capacidad de acción de la insulina a nivel periférico por alteración de los receptores, ¿no es cierto? El páncreas va a entrar en una hiperfunción como el mecanismo compensador. Entonces va a haber un aumento de la secreción de insulina, ¿no es cierto?, una hiperfunción de las células beta.
Esta interacción de las células beta puede llegar en un momento a producir un agotamiento, ¿no? Un agotamiento funcional de las células beta, ¿no? Por otro lado, vemos que a nivel del adipocito, la alta de activación, lo que llama de la insulina, ¿no? Por la resistencia, va a determinar un incremento de los ácidos grasos libres, ¿no? Estos aumentos de ácidos grasos libres tienen un efecto de lipotoxicidad que va a agravar el funcionamiento de la célula beta. Igualmente ocurre en el músculo. En el músculo hay una disminución de la captación de glucosa y conjuntamente también con el hígado. ¿Ya? En el hígado hay un aumento también de la producción de glucosa, hay una glucogenólisis y una gluconeogénesis para tratar de vencer esta resistencia, ¿no? Todos estos dos elementos van a ser responsables de una hiperglicemia, y la hiperglicemia también juega un papel como de glucotoxicidad, ¿no es cierto?, agotando o alterando más la función de la célula beta, ¿no? Entonces, estos elementos tienen ese tipo de función sobre la célula beta, ¿no? La resistencia a la insulina y disfunción de las células beta, entonces, están vinculadas precisamente, por un lado, al efecto de la lipotoxicidad, esto por la liberación de los ácidos grasos, y por otro lado, ¿no es cierto?, la glucotoxicidad, debido a la necesidad de un incremento de la glucosa a nivel plasmático, ¿no es cierto?, promoviendo su eliminación, su liberación de las zonas de reserva. En relación con la etiopatogenia de la diabetes tipo 2, ¿no?, debemos considerar que hay una participación genética y obviamente una participación ambiental, ¿no? La participación genética, ¿no?, está en relación no solamente con la alteración propia de la producción de insulina, sino también tiene que ver con la obesidad, tiene que ver con la función de las células beta y tiene que ver también con la resistencia a la insulina, entre otras alteraciones de tipo genética. A esas alteraciones genéticas o predisposiciones se agregan obviamente factores ambientales, como son la inactividad, la abundancia de comida, ¿no? Esto determinando la resistencia de la insulina con una hiperinsulinemia, ¿no?, como compensación, ¿no?, de las células beta, va a llevar a un deterioro funcional de las células beta más adelante, ¿no?, con una alteración de la captación o la tolerancia a la glucosa y una declinación funcional de las células beta que va a producir hiperglicemia grave, ¿no?, hipoinsulinemia y glucotoxicidad, ¿no?, de las células beta y la aparición de la diabetes de tipo 2. Esto es lo mismo, solamente es otro gráfico, ¿no? Nuevamente, acá tenemos cómo se produce la diabetes tipo 2, ¿no? Tiene un componente hereditario. El componente hereditario es generalmente hay un polimorfismo genético, ¿cierto? Hay varios defectos que se transmiten hereditariamente, y por otro lado hay una participación de tipo ambiental, entre ellos la obesidad y el estrés, ¿cierto? La normalidad funcional, entonces, de la célula beta hay una deficiencia del efecto estimulante de la glucosa, ¿no es cierto?, por la célula beta, y hay un compromiso de las células que pueden llevar tranquilamente a la atrofia de muchas de ellas. Todo ello va a generar un aumento de la resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina se debe a alteraciones de varios de los receptores. Pueden ser alteraciones del prereceptor, efectos del receptor de insulina y deficiencias del postreceptor de insulina, ¿no? Este es un mecanismo complejo de introducción de la glucosa vía insulina, ¿no?, hacia las células. Se produce a través de estos receptores, ¿no? La alteración de estos receptores va a condicionar en su efecto, va a producir hiperinsulinemia e hiperglicemia. Esta es una curva simplemente para que ustedes observen, ¿no es cierto?, cómo es la relación entre la función de las células beta, ¿no es cierto?, y la producción de insulina por las células beta, ¿no? En la línea punteada se ve que hay un deterioro de la tolerancia, ¿no?, precisamente debido a la producción disminuida de la insulina por las células beta en el tiempo, ¿no? Nuevamente, haciendo algún hincapié en
en la fisiopatología de las células de la diabetes tipo 2, ¿no? La resistencia a la insulina va a determinar una captación de la glucosa inadecuada, y eso va a determinar una hiperinsulinemia, ¿no? Y esto va a generar la diabetes, ¿cierto? Y por otro lado, ¿no? La resistencia a la insulina va a generar, entre otros fenómenos, hipertensión, dislipidemia y anomalías a diverso nivel. Acá solamente para graficar la intervención genética en la diabetes, ¿no? Hay que tener en cuenta que es poligénico, ¿cierto? Hay varios defectos, no es un solo defecto genético que se transmiten muchos defectos, ¿no? Relacionados con varios genes, ¿no? Esto asociado precisamente a las alteraciones de tipo ambiental van a ser el origen de la diabetes tipo 2, ¿no? En relación con la obesidad, ¿no? El factor de obesidad también tiene una participación de tipo genética, ¿no? La obesidad está muy ligada a la diabetes tipo 2, ¿no? En la diabetes tipo 2 y en la obesidad se encuentra un aumento de los ácidos grasos circulantes, ¿no es cierto? Esto va a producir en el músculo una reducción de la captación de glucosa, en el hígado también un aumento de la gluconeogénesis, y en el páncreas va a producir una disminución de la liberación de insulina. En el síndrome de resistencia a la insulina, ya mencionamos que esta disminución va a producir lo que está asociado con el llamado síndrome X, ¿no? La resistencia a la insulina es motivo de la producción de hipertensión, va a haber un incremento del inhibidor 1 de la activación del plasminógeno, ¿no? Entonces una tendencia a la trombosis, va a haber un incremento de los triglicéridos, va a haber una hiperinsulinemia con tendencia a la formación de aterotrombótica para la patología macrovascular, aumento o disminución del colesterol HDL, ¿no? Y la obesidad de tipo central androide y la alteración de la tolerancia a la glucosa y la generación de la diabetes tipo 2, ¿no? Este es el síndrome X, o sea, está conformado por una serie de situaciones concomitantes con la diabetes tipo 2. Entonces, la diabetes mellitus tipo 1, ¿cierto?, es la otra modalidad menos frecuente, 8%, 10% de los diabéticos, ¿cierto? También tiene una transmisión o una predisposición de tipo hereditaria y también una participación de tipo ambiental, ¿no?, que puede producirse por problemas de tipo ambiental, como agentes infecciosos y químicos. Pero la diabetes, la más frecuente, es la producida precisamente por una disposición genética, ¿no? Sabemos que está relacionado al complejo HLA clase 1, el alelo DR3 y DR4, ¿cierto? Predisponen precisamente a este tipo de diabetes. Se ve que existe un mecanismo de tipo inmunológico, ¿no?, mediado tanto por células como también una inmunidad de tipo humoral. Lo cierto es de que todos estos factores van a determinar una destrucción de las células beta. Entonces, la destrucción de las células beta va a producir entonces una disminución de la capacidad de producción de la insulina, va a haber una hipoinsulinemia y como consecuencia de ella va a haber una hiperglicemia. Entonces, la diferencia entre la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 es bastante notoria y bastante diferente, ¿no es cierto? Mientras que en la diabetes tipo 2 hay más bien una antiglicemia, una insulinemia normal o desproporcionada para las exigencias del paciente, y más bien hay una resistencia periférica a la insulina. En la diabetes tipo 1, más bien hay una disminución de la producción de insulina, y los pacientes necesitan insulina exógena para su control, ¿no? En la diabetes tipo 1 autoinmune, entonces se ha visto que en esta diabetes es muy frecuente en los sujetos jóvenes, ¿cierto? También llamado diabetes dependiente de insulina, ¿no? Pero también puede presentarse en algunos adultos, ¿no? Mayormente el cuadro es de jóvenes de aparición brusca, puede aparecer en cualquier etapa de la vida, ¿no? Y se caracteriza pues por la ausencia de la producción de insulina debido a la destrucción de las células beta en los islotes de Langerhans, ¿no? Esta destrucción generalmente es mediada por células T, pero también se encuentra a veces anticuerpos contra las células beta, ¿no?
En la diabetes de tipo 1, la autoinmunidad, ¿no?, se puede ocurrir y el organismo puede rechazar la propia insulina, ¿no? La mayoría de las veces podemos encontrar anticuerpos contra la insulina, pero también se puede encontrar anticuerpos contra la célula B y anticuerpos o también anticuerpos contra otros constituyentes, ¿no?, contra la proinsulina inclusive, ¿no? Pero también se ha encontrado que puede existir una diabetes, ¿no?, sin presencia de anticuerpos. Esto se llama una diabetes de tipo idiopática, ¿no es cierto?, porque el mecanismo de autoinmunidad no se ha determinado adecuadamente, ¿no? Este tipo de diabetes obviamente es más frecuente en las personas menores de 30 años, ¿no? Menores de 30 años. Más frecuente en la infancia. Acá tienen ustedes algunas características de diabetes tipo 1, más frecuente en la infancia y en la adolescencia, ¿no es cierto? Generalmente los pacientes son del no se producen insulina, precisamente por la alteración de las células beta. Hay intervención de tipo de factores genéticos y ambientales, como lo he mencionado, ¿no? Y estos pacientes, ¿no?, entre los antecedentes que se mencionan en los niños es la alimentación prematura con temas de leche, la alimentación complementaria prematura con leche procedente de leche de vaca, ¿no? Entonces se menciona como un factor de tema de predisponente para los niños que tienen esta diabetes tipo 1, ¿no? La diabetes tipo 1 hemos mencionado que puede tener una mediación inmunológica, ¿no es cierto? Y estas diabetes tienen una tendencia a hacer complicaciones agudas, entre ellos obviamente la cetoacidosis diabética, ¿no? La velocidad de destrucción de las células beta es bastante rápida, ¿no es cierto?, en muchos casos. En el primer tiempo, en el primer año, el paciente puede tener una cierta tolerancia, ¿no?, al cuadro, pero más adelante la carencia de insulina es bastante marcada, ¿no? En la diabetes tipo 2, ¿cierto?, la etiología ya hemos mencionado que es bastante variada, hay un comportamiento ambiental, hay una intervención de tipo también genética, ¿no es cierto? Hay asociación familiar, por supuesto, y los niveles de insulina están normales o elevados, pero desproporcionados a sus necesidades periféricas. El otro tipo de diabetes que habíamos mencionado, la diabetes gestacional, ¿cierto?, se presenta durante la gestación, precisamente, ¿no? Generalmente es asintomática y muchos de estos pacientes más adelante pueden quedar como diabéticos tipo 2, ¿no? O inclusive algunas personas pueden dejar de tener, o sea, después del parto, el paciente queda prácticamente sin alteraciones del nivel de la glucosa. El otro elemento, Gemma, el elemento bastante severo de la diabetes es obviamente las complicaciones crónicas, ¿no? Prácticamente no existe órganos, ¿cierto?, que puede liberarse de la acción, deleteria de la diabetes. Ahí todos los órganos prácticamente sufren la acción de este tipo de molestias crónicas. Hay que considerar no como complicaciones, sino más bien, obviamente, como manifestaciones, porque tarde o temprano se van a producir estas manifestaciones. Generalmente se dice que estas manifestaciones van a tener ya una expresión clínica, más o menos a los 10 años de haberse diagnosticado este cuadro de diabetes, ¿no? En el momento del diagnóstico de diabetes tipo 2 no es raro encontrar ya manifestaciones de lesiones de órganos, ¿no? El 20% ya tiene retinopatía diabética, 9% tiene neuropatía diabética, ¿no? El 8% ya tiene una nefropatía diabética y hasta el 50% ya pueden tener una enfermedad cardíaca subyacente, ¿no es cierto?, motivada precisamente por la diabetes. ¿Cómo se produce el mecanismo? Estas lesiones, las lesiones en los órganos, ¿no? Las lesiones en los órganos básicamente se producen por una alteración de la microcirculación. Entonces hay una alteración microvascular y por supuesto también una alteración macrovascular.
Entonces, la alteración de la microvascular, ¿no?, está en relación con una disfunción vascular. El aumento de la glucosa de manera persistente va a producir daño precisamente en los vasos, vía de estas tres vías. Una de ellas es el aumento de la vía de los polioles. Este aumento de la vía de los polioles va a determinar la transformación de la glucosa en sorbitol, ¿no?, lo que va a determinar una disminución del NADPH, ¿no?, y en consecuencia una disminución de la regeneración del glutathione reducido, ¿no? Esto va a producir una alteración del estado redox de la célula con producción de disfunción vascular. Por otro lado, también se encuentra un incremento de la vía de la exosamina, ¿no es cierto? Esta vía de la exosamina va a producir alteraciones de la función de las proteínas y, por supuesto, contribuye también a la disfunción vascular, ¿no? Los aumentos de los productos finales, de la glucolización avanzada de las proteínas, precisamente son los que producen este tipo de alteración, ¿no?, disfunción vascular. Por otro lado, tenemos el aumento del diacetilglicerol, ¿cierto?, que va a producir una activación de la proteína C quinasa, ¿no?, que por un lado inhibe las sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico, ¿no es cierto?, y por otro lado va a aumentar la acción del ácido araquidónico y la prostaglandina E2, ¿no es cierto? Todo eso también va a contribuir a la producción de la disfunción vascular, ¿no? El paciente se pone en un estado de una disminución del flujo sanguíneo, nos llama normal, hay un estado protrombótico, una tendencia a la angiogénesis, ¿no es cierto?, ¿no?, y la alteración consiguiente del tema del vaso. Los mecanismos de daño vascular, en consecuencia, pueden ocasionar una serie de situaciones. Entre ellos pueden presentarse isquemia silenciosa, pueden presentar cardiopatías, el infarto de miocardio bastante frecuente, ¿no es cierto?, la angina, ¿no?, insuficiencia coronaria. También promueve la generación de hipertensión arterial, ¿no es cierto?, por aumento de la resistencia a la insulina, ¿no? Obviamente la hiperglicemia también contribuye a anosmalías vasculares, la alteración de los lípidos, alteración de las dislipidemias y triglicéridos incrementados, ¿no?, y a eso se puede agregar algunas otras consumos del paciente, como la presencia de tabaquismo y también otras condiciones como la obesidad. Todos ellos van a contribuir a la producción de anomalías vasculares. Estas anomalías vasculares, entre ellas, va a comprometer a los grandes vasos, y estos grandes vasos van a generar lo que se llama la aterotrombosis, ¿no? Entonces, la aterotrombosis no viene a ser otra cosa más que la generación de un trombo, que son ricos en plaquetas, ¿no?, y que se produce en los vasos. Las consecuencias, obviamente, pueden comprometer múltiples lechos arteriales, ¿no?, y los pacientes pueden desencadenarse en los pacientes, ¿no?, cuadros de accidentes cerebrovasculares, insuficiencia coronaria, infarto del miocardio, ¿no?, es la principal causa de infarto del miocardio y de accidente cerebrovascular isquémico y, por supuesto, muerte vascular, ¿no?, por la presencia de una obstrucción severa del cuadro de los vasos. Estos son los factores para la aterotrombosis. En varios factores, obviamente la diabetes no es el único factor para acelerar la aterotrombosis, sino hay una serie de otros factores que muchos de ellos son temas concomitantes con la diabetes, como son la obesidad, la tendencia genética, ¿no?, la homocistenuria, los estados hipercoagulables, hiperlipemia, hipertensión, ¿no?, y la edad y sexo, por supuesto, todos ellos, ¿no?, son factores que intervienen en la aterotrombosis. Pero los pacientes diabéticos tienen pues un cuadro más acelerado de la generación de trombos y eso es lo que origina las lesiones macrovasculares, ¿no? A diverso nivel se va a generar pues una serie de lesiones, ¿no?, entre ellos isquemia cerebral transitoria o ACV isquémico, en el corazón angina del pecho, infarto del miocardio, y en los miembros inferiores claudicación intermitente, ¿no es cierto?, y el famoso pie diabético que vamos a ver más adelante, una isquemia crítica del miembro inferior
dolor en reposo que puede condicionar tranquilamente gangrena y necrosis. Muchos de estos pacientes necesitan o terminan siendo amputados precisamente, ¿no? Bueno, esto es un esquema de la atrotrombosis que ya no vamos a insistir, ¿cierto? Las causas de mortalidad de diabetes, simplemente para ver la repercusión enorme de la diabetes en la mortalidad, enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y las nefropatías, ¿no es cierto?, son los más frecuentes en cuanto a las lesiones crónicas de los jóvenes, ¿no? Por supuesto, las lesiones también o las alteraciones de tipo de descompensación, ¿no?, como el coma diabético, también interviene como causa de mortalidad. El pie diabético, ¿no?, es una de las complicaciones tardías de la diabetes, ¿no? Entonces, es una situación que con frecuencia no se diagnostica de manera apropiada y menos se trata de manera adecuada, ¿no? Generalmente los pacientes llegan a la consulta ya con situaciones bastante avanzadas, lesiones ulcerativas que prácticamente son intratables desde el punto de vista médico y lo único que queda solamente es la amputación del miembro, ¿no? Hay un trastorno en el cual participan tres elementos fundamentales. Uno de ellos es la alteración vascular, otro es el daño de los nervios periféricos y lo otro es la infección agregada. La alteración vascular, ¿no?, empieza por la alteración de la microvasculatura, ¿no?, como ha sido mencionado anteriormente, pero también la posibilidad de una aterotrombosis bastante intensa también es un problema que se presenta en estos pacientes por los mecanismos que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Y los mecanismos defensivos están nuevamente alterados por la propia alteración metabólica, pero también, obviamente, acentuada por los problemas de circulación o los problemas de tipo isquémico, ¿no? Con frecuencia las lesiones se producen sin dolor debido precisamente a la neuropatía, ¿no?, que compromete la sensibilidad. Entonces los pacientes tienen a veces lesiones, tienen heridas, y los pacientes no se percatan, ¿no?, y simplemente cuando ya está muy avanzado recién se dan cuenta de que tienen una lesión en el pie, ¿no? Existe pues una frecuencia bastante alta en cuanto a este tipo de complicación, ¿no? Hay una regla de los 15 que dice que 15% de los diabéticos va a desarrollar úlceras en algún momento de su vida, ¿no? Ahora, el 15% de estas úlceras, ¿no?, van a comprometer planos bastante profundos como el hueso, van a producir osteomielitis, ¿no? Y el 15% de estas úlceras de piel generalmente terminan en amputación, ¿no? Eso es, por desgracia, de otros pacientes, ¿no? Entonces, en el pie diabético hay que tener en cuenta la participación de estos dos elementos, que es la microangiopatía y la macroangiopatía, ¿no? Ahora, la microangiopatía no solamente compromete, por supuesto, ¿no es cierto?, los nervios periféricos, sino también compromete el riñón y compromete la retina, ¿no? Y la macroangiopatía, ¿no?, en parte motivada, obviamente, por la diabetes, pero también con otros factores de riesgo que están presentes, como es la hipertensión arterial y la dislipidemia, ¿no? Y es lo que va a originar la enfermedad cardiovascular, las enfermedades a nivel del sistema nervioso. Este es el mecanismo de producción de la úlcera en el pie diabético, ¿no es cierto? Hemos mencionado que hay una alteración en temas de los nervios, hay una neuropatía. Esta neuropatía, ¿no?, compromete tanto la función motora, la función sensitiva y también la función autonómica, ¿no? Entonces, esto se debe precisamente a alteraciones de microvasculares, ¿no? La disfunción motora va a motivar que el paciente adopte posiciones viciosas, hay una postura anormal del pie y esto va a generar una artropatía. Y hay una artropatía que se llama la artropatía de Charcot, que puede presentarse en estos pacientes, ¿no? Entonces hay una deformidad de las articulaciones, ¿no? Por otro lado, la alteración de los nervios sensitivos va a producir una disminución de la sensibilidad proprioceptiva y la sensibilidad del dolor. Entonces, esto va a motivar que el paciente obviamente puede tener traumatismos y no percatarse, ¿no? Y va a generar en consecuencia lesiones y puede tranquilamente tener úlceras, ¿no? Por otro lado, la alteración de la inervación autonómica, ¿no?, va a determinar la sequedad de la piel, ¿no?, y va a contribuir a la generación de las úlceras. Esto frente a un traumatismo inadvertido, siento que puede ser un traumatismo por un factor de tipo mecánico, térmico o químico, va a producir una lesión ulcerativa, ¿no?
En la enfermedad vascular periférica, por su lado, ¿cierto? La ateriotrombosis que hemos mencionado, ¿no? Va a contribuir, ¿no? Con una disminución pobre de la circulación, ¿no? Y que va a acentuar este tremendo problema de la lesión ulcerativa. Y esa lesión ulcerativa, ¿no es cierto?, es en parte motivada, pues, no solamente por la alteración de la microcirculación, ¿no? Y la infección y la neuropatía, sino también por la enfermedad macrovascular, que puede ser crítica y llegar, obviamente, hacia la necrosis del pie, que requiere como única medida del control simplemente la amputación. Bien, chicos, esta es la información que quería dejarles. Vamos a dar por terminada la reunión.